El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Tu Señor, me vas a lavar los pies a mí?» Jesús respondió: «No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás». «No», le dijo Pedro, «tú jamás me lavarás los pies a mí». Jesús respondió: «Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte». «Entonces, Señor», le dijo Simón Pedro, «no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». Jesús le dijo: «El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos». Él sabía quién lo iba a entregar y por eso había dicho: «No todos ustedes están limpios». Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: «¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ahora el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes». Palabra del Señor. En este jueves que nos reunimos a celebrar esta Eucaristía, es hacer prácticamente un ejercicio de la memoria de lo que actualiza el misterio de la Eucaristía. Se actualiza en cuanto que, como un sacramento, nos da a nosotros la capacidad de poder vivir la dimensión que lleva vivir la Eucaristía, lógicamente. ¿Y qué es vivir esa dimensión de la Eucaristía? Es completar ese mismo gesto de Jesús en nuestra vida. Jesús y el Evangelio nos sitúa dentro de esa realidad que dice: habiendo amado a los suyos hasta el extremo, tomó un paño y se dispuso a lavarle los pies, como haremos hoy en esta noche, repitiendo ese signo a estos niños que serán próximamente, si Dios quiere, los que harán su primera comunión. Ese gesto se tiene que perpetuar en nuestra vida en el servicio. Cuando Pedro dice a Jesús: yo no voy a dejar que me laves los pies, es porque lógicamente la racionalidad de Pedro, un pescador, hombre de trabajo, un hombre que amaba tanto a Jesús, que le dice: tú no me lavas. Y Jesús le dice muy claramente: si yo no te lavo, no tienes que ver nada conmigo. Porque Jesús quiere que nosotros y en nuestra vida prolonguemos lo que celebramos y decimos vivir. La Eucaristía para nosotros tiene que ser la prolongación de esa acción de gracias que Jesús, recordando y pensando en aquellos que amaba tanto, nosotros
tenemos que aprender a perpetuar en nuestra vida. Y perpetuar en nuestra vida la Eucaristía significa de que le demos el valor importante que tiene en nuestra vida, pero que sobre todo, que nuestra vida sea una constante Eucaristía, una constante acción de gracias. Es por eso cuando Jesús le dice eso a Pedro, Pedro le dice: no me laves los pies, lávamelo todo, porque se ha dado cuenta el valor trascendental que tiene este gesto para Jesús con los de él. Tres cosas nos ayudan a comprender y a situarnos dentro de esta realidad, que es la realidad de nuestra vida cristiana. Una vida cristiana sin Cristo no vale la pena. Una vida sin Jesús es que no tenemos nada que ver con Él. Aunque nos esforcemos y nos llenemos la boca muchas veces de ser buenos cristianos, pero nuestro corazón lejos de aquel que nos llama a perpetuar en nuestra vida la vivencia de la Eucaristía. Podemos ser cristianos teóricos, de eso de los que nos gusta racionalizar incluso nuestra fe, pero que no hay una prolongación de lo que celebramos y sobre todo vivimos en cada Eucaristía. Hoy se tiene que perpetuar en nuestra vida y renovar, incluso como dice Jesús: esto les he dado ejemplo para que ustedes también lo hagan, para que ustedes tengan esa capacidad de ver en mí que yo lo he hecho, y que ustedes también tienen que aprender a lavar el pie del otro, como ese signo de humildad, de reconocimiento en el otro. ¿A quién? A Jesús. Viendo a Jesús, yo doblo la rodilla ante la realidad que a veces no me deja trascender. Lógicamente, si no tenemos nada que ver con Jesús, no tendría ninguna lógica el lavar el pie al otro. El lavar el pie no significa: oye, perdóname, te voy a lavar el pie ahora. No, la acción tiene que ser manifestada en la actitud que tenemos para con el otro. Y esa actitud es poder inclinarme ante el dolor del otro, habiendo amado a los suyos hasta el extremo. ¿Cuánto amas tú? ¿Cuánto amas tú en la superficialidad de tu vida, que incluso solo Dios sabe hasta qué punto estás amando, o estás en el plano superficial de una vida cristiana que no tiene que ver nada con Jesús? Esto nos llevará a nosotros a entender el gran don que tiene el darnos cuenta de que Jesús instituye dos sacramentos esenciales. Y en este día nosotros pensamos en tantos sacerdotes que pasan hambre, que pasan sueño, que pasan dificultades, que están muriendo, que están calumniados, que están incluso desbanderados. ¿Y cuántas cosas nos hemos dado cuenta nosotros hoy en día del valor que tiene para nuestra vida? Porque sin sacerdote no hay Eucaristía, lógicamente. No hay. ¿Cómo valoramos nosotros el ser de ese otro Cristo en mi vida y en mi comunidad? ¿Quién es para mí esta persona que me preside en la fe, que me santifica a través de los sacramentos? ¿Y qué valor le doy a esta persona? Es lo que nos dice Jesús el día de hoy. Pensando en aquellos que había amado tanto, quiso quedarse en aquellos para que sigan continuando su obra. Hombres elegidos entre el pueblo santo de Dios, lógicamente no son elegidos o caídos del cielo, escogidos del pueblo santo de Dios. Hoy por la mañana que celebramos la Eucaristía, lógicamente todo el clero de Santiago, había una capacidad que se podía entender dentro de esta celebración, y es muchas veces la ingratitud de no saber valorar la vida del sacerdote. Creen que lo merecemos. Lógicamente, uno da lo que puede.
uno hace lo que verdaderamente quiere hacer por agradar a Jesús. Pero hoy Jesús nos dice a nosotros que a través de aquel que ha puesto en tu vida, quiere perpetuar el sacramento de una vida al servicio. De una persona que ha dedicado su vida a entregarlo todo, amando a aquellos que el mismo Jesús le ha encomendado en la persona del obispo. ¿Cuántas comunidades hoy no tienen sacerdote? Hoy no pueden celebrar la Eucaristía y lógicamente no pueden iniciar a celebrar el Tríduo Pascual. No van a poder. Pero decía San Juan María Vianney, el sacerdote es el don del amor de Dios por los hombres. Él es quien nos santifica. Él es para nosotros y para la vida de aquellos que creen que es Jesús quien lo hace, que actúa en persona de Cristo. Si nosotros no tenemos nada que ver con Jesús dentro de nuestras realidades, dentro de nuestras perspectivas de vida, lógicamente no entenderemos el don del sacerdocio, no entenderemos el don del servicio y no nos daríamos cuenta nunca de valorar ese gran misterio y ese don que es la Eucaristía. Por eso, dentro de esta celebración, logremos nosotros entrar en esa sintonía de que Jesús hoy se inclina en ti, que se hace ese signo y ese gesto de lavar los pies a estos niños, para poder así demostrarnos a nosotros cuál es el camino de la autenticidad de nuestra vida. De una vida que, si no tenemos nada que ver con Jesús, es una vida cristiana sin sentido, sin frutos. Creeremos que todo lo merecemos y que la Eucaristía para nosotros es algo que puede ser un premio para los buenos, pero no es un don para mi vida, porque no lo busco, porque no lo vivo, porque no he logrado entender qué es lo que significa que la Eucaristía es alguien en mi vida. Es el mismo Jesús quien se me da y quien, a través de la continuidad de este gran misterio, nos deja a nosotros como alianza eterna, perpetúa sus gestos y palabras para que no estemos solos, para que no estemos solos. Chiara Lubich, una italiana fundadora de los Focolarinos, le preguntaba a Jesús: Jesús, si has encontrado el motivo para quedarte en medio de nosotros en la Eucaristía, ¿por qué no has querido dejarnos también esa presencia de tu Madre en medio de nosotros? Y dice esta mujer, que lógicamente llegará a ser santa, que Jesús le responde: porque quiero verla en ti. Así es en nuestra vida. Jesús quiere prolongar su obra de amor en nuestra vida. Es hora que entremos en la realidad de no vivir en nuestro cristianismo basado por conceptos abstractos, pensando y dejando atrás todas aquellas cosas que verdaderamente no nos ayudan a entender este milagro de amor por nosotros. ¿Y cuál es el milagro de amor por nosotros? Esa entrega, el extremo de darlo todo, incluso hasta el día de hoy, para seguir recibiendo solo ingratitudes y no hacer verdaderamente de nuestra vida actos concretos de la prolongación de la Eucaristía en nosotros. Que hoy nosotros, que comenzamos este Tríduo Pascual, los mantengamos también en este mismo ánimo para poder vivir el Tríduo Pascual de cara a Dios, abandonándonos a nosotros mismos incluso, que nos cuesta, dejando atrás todo aquello que me separa
y tenga yo el gesto de querer lavar los pies a los míos, perdonando, amando, porque es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Háganlo, dice Jesús. No lo está diciendo el Padre Miguel, dice Jesús. Háganlo ustedes también. He dado ejemplo para que sean capaces de bajar incluso de vuestra vida que está lejos de Cristo. Por eso, queridos hermanos, que al contemplar este gesto nosotros también demos un paso concreto, un paso que nos lleve a entender y a perpetuar en nuestra vida la Eucaristía, el gesto del servir al otro sin esperar nada a cambio, incluso llevándonos las incomprensiones, los latigazos de la crítica contra el otro y los escupitazos de la indiferencia con que al mismo Jesús trataron. Por eso nosotros estamos llamados a ser otro Cristo en la tierra, porque se sigue haciendo lo mismo que se hizo con Jesús, creyéndonos que estamos más arriba de la realidad del otro, cuando no somos capaces de poder reconocer en el otro al prójimo, aquel que tengo a mi lado y que veo en él a Cristo sufriente, a Cristo herido y a ese Cristo que nos dice: hagan esto en memoria mía. Háganlo. No hagan muecas. No es un teatro. Háganlo en memoria mía. Ahí se perpetúa el valor de la Eucaristía y del sacerdocio real de Jesucristo dejado entre nosotros. Que María, nuestra Madre, nos auxilie y ella nos acompañe siempre. Que en este trido que ella acompañó a su Hijo en el silencio, así nosotros también interioricemos en nuestra vida el silencio de querer acompañar a un Jesús sufriente en el dolor y en la entrega por nosotros. Porque tanto nos ha amado que entregó su vida por nosotros. Entregó su vida soportando los vituperios, los escupitazos, el querer decirle: si tú eres, demuéstranos. Prueba evidente del amor de Jesús por nosotros es su entrega. Los brazos abiertos del Rey colgado de una cruz que tiene como trono. Nos ponemos de pie.